Buenos días. Quiero iniciar dando una notica que es importante que la iglesia se entere. Como ustedes saben, hasta hace un tiempo nos colaboraba en el servicio en la casa la señora Denis, quien compartía su vida aquí dentro de la casa con dos hijas. Ella el 20 de diciembre tomó la decisión de no seguir trabajando con la iglesia. La razón fundamental, única y verdadera es que estaba muy cansada. Pero lamentablemente hay como informaciones que no corresponden a la verdad, que la iglesia no le daba descanso, que eso no es cierto. Entonces, si usted tiene esa información, si alguien le pasó ese dato, eso no es cierto. La iglesia procura a través de la junta, del consejo directivo, del equipo pastoral, ser más justa que los gentiles. Y creo que no corresponde a la verdad. Si a usted le llegó esa información, le rogamos que no la multiplique porque no es cierto. Si quieren profundizar en el tema, Pastor Gregorio y yo estamos dispuestos a compartirlo. No hay ningún secreto aquí, solamente que vivamos en paz y seamos transparentes en nuestras relaciones. Esa es la única razón y la razón verdadera es esa. Entonces ya cerramos. ¿Está bien? ¿Ya? No hay más problemas. En estos días leí una afirmación que me causó mucha tristeza y decía algo como así: cada vez más los cristianos viven en la misma derrota moral y en la misma pérdida de esperanza que los no cristianos. ¿No les parece? Cada vez más los cristianos viven en la misma derrota moral y en la misma pérdida de esperanza que los no cristianos. Pareciera que la práctica cristiana ha perdido la expectativa de lo que nosotros creemos que es la vida cristiana. Una vida nueva, una vida diferente al mundo, una vida con una realidad que tiene que ser diferente. Tengo un amigo muy querido que es Manuel Reaño, que está aquí, y siempre hablamos de las utopías, ¿no, Manuel? De cómo cuando empezamos nuestra fe cristiana, los ideales y los sueños, ¿no? Somos diferentes al mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos aquí por un tiempo, pero partimos. Pareciera que eso se quedó solamente en el tintero, en un poco de teoría, y no corresponde, pareciera a la verdad, pareciera, no estoy diciendo que es así. Y aumenta en el cristiano la angustia por el futuro. Me he encontrado en estos días con personas que dicen: no, este año es año terrible, año de elecciones, año 2018, se nos subieron los comunistas. Otros dicen: no, el centro democrático, el otro. Y entonces empieza como una tensión y una angustia, como pareciera que estuviéramos metidos justamente en ese ambiente donde se nos domina y nos olvidamos que Jesús dijo: si eso no es una baratija de Jesús, mi reino no pertenece a esta tierra. Y no estamos diciendo que no somos responsables. Me parece que lo que hizo Gregorio ahora es válido, orar por nuestro país y ser responsables, pero no dejarnos llevar de esa angustia. Y se ha convertido la fe cristiana como en algo tan tradicional y tan rutinario que hemos perdido esa visión de esperanza y expectativa. Ya parecerá que ese texto en el Salmo 4 que dice: en paz me acostaré, ¿se acuerdan? Y lo sabemos de memoria, ¿no? Y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pareciera que se ha cambiado por el sillón del psiquiatra, que nos da un poco de pastillas para poder dormir. Y eso parece que aumenta en nuestras comunidades cristianas. Tiene la sensación de que cada vez más los hogares no son el testimonio de fe que Dios anheló cuando escogió a nuestras vidas, a nuestros hijos y a nosotros como familias, ser sal y luz del mundo. Qué bueno fuera que dijeran los no cristianos: miren, a mí me gustaría ser como esos que asisten a esa iglesia, al encuentro con Dios, que tener una familia como esos. No sé si eso lo dirían de nosotros. No sé si ese sería como el impacto que causamos, o solamente el impacto es que nos reunimos los domingos cuando todo el mundo está descansando y nosotros somos faquires y nos venimos temprano aquí a una reunión. Con eso en mente, en el año 2018 planteamos lo que conocemos como el énfasis del año. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese en vano es traducido en algunas versiones como: de nada sirve que nos llamemos cristianos si el Señor no es el rector de nuestras vidas. No tiene mucho sentido que nosotros seamos religiosos, quizá en otra perspectiva o otra perspectiva, pero igualmente religiosos y sin ningún contenido, digamos, de paz y de gozo en nuestras propias vidas y de transformación. Propusimos en estos días Deuteronomio capítulo 6 para hacer una
un trío de lo que llama una saga, ¿no? Como un trío de exposiciones que nos ayuden a sensibilizarnos a esa vida nueva que como individuos y como familia debemos tener, ¿cierto? Entonces yo les animo a que oremos y le pidamos al Señor que este mensaje de esta mañana, con los otros que lo van acompañando, y pues cada mensaje que se prepare aquí, que sea eso, ¿no es cierto? Un desafío a que nuestra vida sea diferente. No un desafío a acumular información, que es bueno acumular información, pero información que no tenga contenido me parece que es bastante peligrosa. No, por eso no debemos acumularla para vivirla. Entonces, pídale al Señor conmigo esta mañana: Señor, yo quiero en este tiempo que tú me hables. Nos acostumbramos a que cantamos, damos de ofrenda, hacemos cosas religiosas aquí, después alguien nos predica, nos alimenta un rato, nos deja una sensación de necesidad, pero a veces no pasamos de ahí. Yo te pido que esta mañana, por la bondad tuya y la obra del Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a incorporar, a encarnar, a sensibilizarnos a este texto que hoy nos hablas, esa bendita palabra tuya. Dirígenos, Señor, guíanos, anímanos, ayúdanos. Yo te lo ruego, todos necesitamos de esa voz tuya que nos anime a hacer cambios y a vivir cambios radicales en nuestra vida, para que el mundo vea y crea que Jesucristo es la verdad. Esto te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Quiero que abramos nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, que es como el texto que estos días estamos ocupados. Y vamos a leer los 9 versículos con que se inició hace 8 días. Deuteronomio capítulo 6. Pongámonos en pie, ¿sí? Mientras yo me siento, ustedes se paran, ¿está bien? Deuteronomio capítulo 6 dice así: estos pues son los mandamientos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podemos tomar asiento. Un poquitico nada más del contexto de Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito ¿por quién? Por Moisés. Es la tradición, nos dice que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que lo conocemos como el Pentateuco, y entre ellos está el Deuteronomio. Ahora, ¿cuándo se escribe Deuteronomio? ¿En qué situación se escribe Deuteronomio? Habían recorrido 40 años desde la salida de Egipto y estaban a cruzar el río Jordán para empezar la conquista de la tierra prometida. Estaba Moisés con todo el pueblo, y entonces Deuteronomio es como el repaso, vamos a decir, hacia la avanzada de la tierra prometida. A 40 años atrás el Señor les había dado lo que conocemos en el monte Sinaí como los 10 mandamientos, ¿cierto? Y entonces ahora Moisés hace como una ampliación de los 10 mandamientos y dice: esta es el contenido del conocimiento y de la relación con Dios que debemos tener presentes cuando entremos a la tierra que Dios nos ha prometido. Para quienes les llama la atención la semántica de las palabras, Deuteronomio quiere decir, está formado de 2 palabras. Una es deuteros y otra ¿qué es? Nomos. Deuteros es segundo, es el segundo, y nomos es ley, o sea, la segunda vez que se pronuncia la ley, porque ya ha sido pronunciada en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo ya ha sido transcrita desde el monte Sinaí, de cuando el Señor la ordenó en el monte Sinaí. Entonces el Señor prepara el corazón de su pueblo a través de la explicación o el llamado de atención de Moisés para decir: esta tierra en la cual ustedes van a entrar es una tierra peligrosa. ¿Por qué es peligrosa?
Es una tierra que fluye leche y miel, pero detrás de la leche y miel que había dioses, muchos dioses. Había muchos enemigos y había muchas fieras, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Y Moisés lo que está diciéndole al pueblo que está reunido ahí: prepárense para la conquista, prepárense para no ser conquistados de ellos. Ese es como el espíritu que hay dentro del libro de Deuteronomio. Hoy igual, o nosotros conquistamos al mundo con el evangelio de Jesús, o a la final somos conquistados por el mundo. Y creo que es una de las facetas en las cuales nosotros tenemos que luchar, porque es muy fácil ser religioso. Es muy fácil que nosotros pasamos de la religión católica que nos decía: el que no va a misa el domingo, ¿qué pasa? Comete pecado mortal. Y si muere en pecado mortal, ¿qué le pasa? Se va para el infierno. Pero aquí les dijimos que eso no era cierto, que no hay pecado ni mortales ni veniales. Entonces digo: ¡ay, no me diga! Entonces vengo a 2 cultos durante el mes y me ahorré 2 pecados mortales. En un sentido, lo que hicimos fue cambiar, en algunos aspectos hemos cambiado religión solamente para vivir un poco más cómodos, ¿cierto? Nos parece que chévere, cantamos aquí, los pastores echan chistes desde el púlpito, en cambio el cura está en serio. Los pastores son casados y nos enseñan un poquito con sus vidas, en cambio el cura no es así. Entonces hay como un sentido de comodidad peligrosa. Y ese es el peligro que muchas veces empieza a conquistarnos a nosotros y a conquistar nuestro corazón. Y entonces todo eso que dije al principio, donde hemos venido los contenidos de la pasión y la devoción por Dios y de la fidelidad hacia una vida que nos promete, posiblemente quedó perdida entre tantas nuevas perspectivas que manejamos en la vida. Y entonces en mucho hemos sido conquistados por esta generación perversa de lo que nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando el Señor envía a los discípulos, dice: vayan. Y el primer mensaje de Pedro dice: vayan y prediquen, y predicamos a Cristo para nosotros vencer a esa generación perversa. No vencerla para derrotarla y decirle que es pecadora, es vencerla con el evangelio de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros en esa realidad de novedad de vida? Y lo que planteamos en el texto es: si el Señor no edifica nuestra casa, no tiene sentido que nosotros participemos de una religión que es insulsa, que no tiene contenido, que es vana. Entonces dividimos el texto de Deuteronomio en 3 partes, ¿se acuerdan? El predicador hace 8 días nos planteó que las 3 partes tenían como un común denominador. ¿Qué eran? ¿3 qué? Una sola persona responde. 3 demás. 2 personas. 3 personas. Vea, los que vienen por primera vez se van a dar cuenta cómo van a decir todos a la vez. ¿3 qué? Ay, qué belleza, vea. Usted en misa no dice eso, aquí lo puede decir. 3 demandas que el Señor hizo a su pueblo. ¿Para qué? Para edificar sus vidas. Al tenor de esto que estamos diciendo: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Es insulso, no tiene sentido que Dios no lo haga, que no permitamos que lo haga, que Dios no cuide, que Dios no edifique nuestro propio hogar. Entonces el Señor plantea en este texto 3 demandas. La primera demanda, que la vimos 8 días y implica hacer un repaso para que nos ubiquemos. El predicador dijo que la primera demanda era ¿qué? Obedecer sus mandamientos, los mandamientos del Señor. Y decía el texto, dice: estos son los mandamientos que vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Entonces son los mandamientos, la voluntad de Dios. Son los mandamientos el equivalente a la voluntad de Dios. Ampliemos un poquito el concepto de los 10 mandamientos y veamos qué es la voluntad de Dios. Y es el contenido y la obediencia a los mandamientos lo que ¿qué? Lo que edifica nuestras vidas, lo que guarda nuestros corazones. O sea, los mandamientos son como, otra vez, como los rieles de la vida. ¿Por dónde hemos de caminar? Yo en una oportunidad en una ocasión tuve la oportunidad de estar en un desierto. No en mi vida, sino en un desierto físico. Era en el Perú. En el Perú, y no hay cosa más difícil que manejar en un desierto. Me dieron un carro para que yo lo manejara. Entonces digo: maneje. Y usted no sabe por dónde echar. Tú no sabes si va, viene, si está de pies, de cabeza, si está para el norte, para el sur. Lo que nos da garantía a los mandamientos es que sabemos para dónde vamos. El Señor dice: el Señor edifica a partir de esos rieles que pone en nuestras vidas, no para fastidiarnos, sino para que nosotros podamos entender y conocer la vida para dónde va. Entonces el predicador dijo que había 3 implicaciones de obedecer los mandamientos. La primera, ¿cuál era?
somos llamados a conocerlos, ¿sí? Conocer los mandamientos es indispensable. Estos son los mandamientos. Y dice, enseña esos mandamientos. En segundo lugar, dijo el predicador, es necesario identificar que los mandamientos los dio ¿quién? Los Dios. Y dice el texto, Dios manda. Es Dios el que construye esos mandamientos. No estamos aquí tratando de inventarnos cosas, no estamos tratando de nosotros hacer nuevas formas de pensamiento. Estamos diciendo, estamos transcribiendo, pasando del Dios que en su voluntad pone mandamientos para que nosotros vivamos bajo esos rieles. Es Dios el gestor del mandamiento. Y en tercer lugar, saber los propósitos de los mandamientos. Y estaba determinado por ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se nos dio? ¿No es cierto? Y en fin y al cabo, ¿sabe qué? Para que vivamos bien. Para eso es. Y hagamos un equivalente a los padres de familia, ¿no es cierto? Cuando uno le dice a los hijos, cuando estaban pequeñitos y le creían a uno, todavía le decía, bueno, ni le creían a uno, decía que no haga esto. ¿Y para qué le digo eso? Para que le vaya bien. Para eso decíamos, les damos orden a los hijos. Los hijos no creíamos y los hijos no creían que era para eso. Pensaban que era para fastidiar la vida, pero no, es para que le vaya bien. No meta el dedo en la toma corriente, ¿para qué? Para que no se encrespe, para que le vaya bien, ¿cierto? Entonces, creo que eso me gustaría, sí, pero es que eso le hace daño. Entonces, Dios hizo lo mismo, para que te vaya bien. Hoy nos corresponde descubrir la segunda demanda. La segunda demanda, quiero que le pongamos atención a este video y escuchemos de dónde surge, de dónde sale en el texto de Deuteronomio capítulo 6 esta demanda. Yo no sé si ya el de allá sabe que vamos a hacerla esta porque está cerrada la puerta. Sí, allá. Shema. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Marca estas palabras como señal en las palmas de tus manos, como memorial entre tus ojos, en las jampas de tu casa y en las puertas. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, escucha Israel,
Israel, háblales en casa, cuando camines por la calle, cuando te acuestes y te levantes, porque este es el primer mandamiento de la vida, el segundo es igual que este: ama a tu prójimo como a ti mismo, y tendrás la vida eterna. Bonito, ¿cierto? Esta es la oración más importante que tienen los judíos y se conoce como el Shema. Y el Shema está aquí puesta en el libro de Deuteronomio y está en los versículos 3, 4 y 5. Bueno, hasta el versículo 9, pero digamos que vamos a dedicar esta mañana a mirar los textos 3, 4 y 5. Oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te había dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera demanda es obedecer sus mandamientos. La segunda demanda, ¿cuál sería? Está dominada por justamente esa palabra en hebreo, Shema Israel, que quiere decir ¿qué? Oye Israel, escucha Israel. Entonces la segunda demanda es oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos vivir una vida construida, una vida elaborada por Dios, edificada por Dios y guardada por Dios, necesitamos obedecer, necesitamos oír la palabra de Dios. Oye, escucha. Esta palabra fue dada a través de Moisés para ser escuchada. Esta palabra la dice Moisés, pero está diciendo en el capítulo 5, hace toda una elaboración para decir Moisés es el puente, es el que transmite la verdad, el mandamiento al pueblo, es el profeta de Dios. Es la palabra de Dios, el argumento para la edificación y protección de nuestra casa. Del que nos habla el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Si Jehová, ¿y cómo la edifica? Hablándonos. Y la edifica nosotros oyendo, escuchando, es vital. Ustedes me han escuchado decir que el verbo que más se repite en la Biblia, ¿cuál es? El verbo que más se repite en la Biblia. Bueno, queda como tarea, leer esta tarde la Biblia y sacar los verbos. Y entonces usted va a encontrar que el verbo que más se repite, ¿cuál es? Y dijo, el verbo hablar es el verbo que más se repite en la Biblia, ¿cierto? En consecuencia, a nosotros que se nos dice la palabra, en consecuencia, el verbo que más hemos de vivir, ¿cuál es? Shema, oír, ¿cierto? Entonces, en este texto, en estos 3 versículos de esta segunda parte de la serie que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es que la segunda razón
tiene que ver con el escuchar. La segunda demanda del Señor tiene que ver con escuchar la palabra del Señor. Y nos da el texto tres razones o argumentos por los cuales deberíamos escuchar la voz de Dios. Entonces es lo que vamos a desarrollar. 3 razones por las cuales usted y yo debemos oír la palabra de Dios. Claro, la razón fundamental ya usted la han encontrado, es una demanda de Dios, pero Él se preocupa en decirnos 3 razones. La primera, porque la palabra de Dios ¿qué? Provoca disfrute en la vida. Óigame bien, porque la palabra de Dios produce disfrute en la vida. Escucha, y dice el versículo 3, ¿para qué? Para que te vaya bien, para que disfrutes de la tierra que fluye leche y miel, para que te multipliques en un mundo inhóspito como el que van a entrar. Dice, la alternativa del disfrute de esa tierra está en el escuchar la voz de Dios. Como te había dicho, entonces ahora escucha. Dios habla para que nosotros lo escuchemos y disfrutemos de una vida prosperada y elaborada por Dios mismo, ¿sí? Quiero que miremos unos textos de apoyo. Deuteronomio capítulo 11. Vayan un poquito adelante, solamente pasen unas hojitas. Capítulo 11, versículos 26 y 27. Yo creo que usted lo busque, ¿sí? Dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. El mandamiento, la voz de Dios, lo que Dios nos dice, es la causal primera de nuestra satisfacción por la vida. Ustedes y yo vivimos de alguna manera, queramos o no, buscando una vida mejor, ¿sí o no? Usted estudia para que le vaya mejor, usted se casa para que le vaya mejor, usted cuando le canse el matrimonio se divorcia para que le vaya mejor, ahora le embarró peor, ¿cierto? Vuelve y se casa y recicla el matrimonio y vuelve y le embarra, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre en la búsqueda de algo mejor, ¿cierto? Tiene hijos para que le vaya mejor. Yo no sé si uno le va mejor con los hijos, pero uno piensa que sí. Uno piensa que sí, pues porque al fin y al cabo, pues tengo una hija que esté embarazada, que sienta feliz de tener una niña, ¿no es cierto? Y todo en la vida es para que nos vaya mejor. Estudiamos y todo lo hacemos en la vida y trabajamos y nos matamos para que nos vaya mejor y nos esforzamos para que nos vaya mejor, ¿cierto? Pues el Señor dice, para que nos vaya mejor, para que nos vaya bien en la vida, lo mejor no es buscar las cosas, sino ¿qué? Shema, oír la voz del Señor. Ese es el disfrute verdadero de la vida. Ahí está el encanto de la vida. Ahí está el consejo de Dios. No solamente los 10 mandamientos, pero incluye todo lo que es la voluntad de Dios. Vean conmigo otro texto, Proverbios capítulo 1, versículo 33. Proverbios 1, 33. Casi no me gustan estos paseos, pero creo que vale la pena fortalecer este concepto en algunos textos de la Escritura. Shema, la Escritura, oye Israel. 1:33 de Proverbios dice así. ¿Quién lo quiere leer atrás en voz alta? ¿Quién lo tiene por ahí? Póngase en pie, eso Claudia, en voz alta. Eso, más el que me oyere, Shema, el que me oye a mí, habitará confiadamente, tranquilo, reposado, sin las angustias, sin las afugias que nos muestra la vida, y vivirá tranquilo, sin temor del mal, será guardado. Ese es el concepto que nos dice el Salmo 107. No solamente Dios nos edifica, sino que nos guarda. Yo puse una tarea hace 15 días, así la hicimos. Leímos el Salmo 119. Estamos leyendo el Salmo, terminamos hace 8 días, ¿no? Y les dije que la palabra que más se repetía en el Salmo 119 como verbo era la palabra ¿qué? Guardar, ¿cierto? ¿Cuántas veces la encontraron? 31 veces están, no, 29, pero hicieron la tarea, qué bonito, pero eran 31. Y el concepto es, el Señor cuando dice que nos guarda, dice que hace como un vallado alrededor nuestro. Es como el concepto que hay del que pone una cerca de espinas para que no le dañen su parcela. Entonces dice, el Señor guarda nuestra vida, y lo que dice el proverbio, dice, Él guarda del mal. Entonces nosotros queremos protegernos de muchas maneras, con seguros, con garantías económicas, con todo. Pero se dice, pero ¿sabe cómo nos guarda Dios del mal? A través de Shema. Isaías 55:2, un texto más solamente, Isaías 55:2, que dice así. ¿Alguien lo tiene ahí atrás, un hombre que lo lea ahora? Isaías 55:2, en voz alta. Listo, eso.
oídme atentamente. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y hay un contraste con ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Eso no satisface, dice, pero hoy escúcheme. Y está hablando del pan, ¿no es cierto? El que necesitamos todos los días. Pero más adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro va a decir: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Para decir, aún lo esencial se vuelve secundario frente al escuchar al Shema de la palabra del Señor. La palabra de Dios, escucharla, produce entonces ¿qué? Disfruten la vida. Pues pongámonos sencillos en la aplicación. ¿Quién no quiere vivir feliz? Todos queremos vivir felices. Si hiciéramos aquí el festival de la felicidad, que levante la mano si quieres ser feliz, y todos levantamos la mano, ¿cierto? Nadie quiere ser miserable, o alguien quiere ser miserable, levante la mano. Nadie, ¿no es cierto? No. Ni el más loco en esta vida, todos queremos ser felices. Y lo que nos está diciendo el Señor, mire, piensen, si la felicidad, el disfrute, el deleite de la vida está en oír a Dios, en el Shema, oigamos al Señor. Es una aplicación demasiado directa, demasiado sencilla. Entonces, cuando usted sea miserable, cuando se sienta miserable, se sienta que la vida le está ganando, cuando usted sea igual que el mundo, cuando usted sea igual a aquel que se preocupa por las cosas, tanto de comer, de vestir, de todo, piense dónde está el lugar, qué lugar le está dando la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento hay pues muchas, y en toda la Biblia está cargada de eso, justamente, a decirnos la voz de Dios es la panacea para nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, cuando dice, vea, ustedes no sean como los del mundo que se preocupan por las cosas que tienen que para vestir y para comer, ¿cierto? Y para beber. Dice, ¿por qué? Escúchenme. Y entonces dice, Shema, yo soy capaz de proveerles en las cosas más extremas de la vida, como la provisión. ¿Cuánto más en otros elementos? Entonces, la primera razón, ¿cuál es? Porque la palabra de Dios produce disfrute en nuestras vidas. Esta es la primera razón. La segunda razón para oír la palabra de Dios es porque, y voy a leerlo antes de decir el enunciado: oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué se nos recomienda, por qué se nos demanda escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios define a Dios mismo. Es demasiado importante. La palabra de Dios define a Dios mismo. Esa pregunta de quién es Dios muchas veces se convierte en subjetiva. Para mí Dios es. No es para usted. Su definición de Dios no tiene muchas veces acercamientos verdaderos a lo que es Dios. Y ellos dicen, y como lo define el texto, dice, escuche, y le dice, ¿a quiénes les dice? A los que habían caminado 40 años en el desierto. ¿Y cómo dice? Jehová es nuestro Dios. Lo primero que define es que Él es nuestro Dios. Él es el Dios nuestro. ¿Qué estaba diciendo? Es el Dios de los 40 años en el desierto. Es el Dios todopoderoso, es el Dios que vence el enemigo. Para ese tiempo han tenido ya dos guerras. Se le vendían 22 guerras dentro del territorio de la tierra prometida. Entonces era necesario saber quién es el Dios con el que iban a entrar. Entonces Moisés le dice a la gente, le dice, vea, cuando usted vaya a entrar, ahora que va a entrar, sepa quién es Dios. Es el Dios que le ha dado de comer en el desierto sin que usted trabajara. Y le dio el maná en el desierto por 40 años. Es el mismo Dios que le dio el agua sin que usted tuviera acueducto de EPM. Es el mismo Dios que no permitió que se le dañaran las sandalias. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Arturo Calle hubiera quebrado con los israelitas porque no tenía que venderles. Ni los vestidos se le dañaron, ni las sandalias ni los zapatos les dañaron, ¿no es cierto? Es el Dios que mantiene una relación con nosotros y que nos ha protegido durante el desierto. Dice, ese es el Dios con el que ustedes tienen que entrar. Oye, Shema, conozca al Dios. ¿Por qué? Porque allá hay muchos dioses que no son los dioses verdaderos que van a hacer que usted fracase en la vida. Dios edifica nuestra casa desde su misma naturaleza sobrenatural. Dios nos enseña que frente a los miedos Él es capaz de quitarlos. No estéis afanosos, no os preocupéis por nada, ¿no es cierto? El Dios que se define por la palabra como el Todopoderoso es el mismo Dios que ha de caminar con nosotros edificando nuestras vidas. Es el que nos hace vivir con pie firme. ¿Y sabe qué provoca ese Dios? La palabra más cortica de la Biblia, pero más sustanciosa para nosotros. ¿Cuál es? Más cortica. Fe. Es más cortica, la fe. Ese Dios, por eso dice, nuestro Dios con el que vamos a entrar es con el Dios que ha caminado con nosotros 40 años. Y eso despierta fe en nosotros. No es un Dios inventado,
no es un Dios desconocido, es el Dios por el cual que hizo y dijo durante 40 años. Hay una canción muy bonita que hemos cantado de un grupo cubano aquí, que se titula, que es hija de un texto en 1 Corintios, yo sé en quién he creído. Yo sé en Dios en que he creído. Y yo creo que sería bueno preguntarnos, ¿cómo es el Dios que hemos creído, no? ¿Cómo es el Dios que profesamos? ¿Cómo es el Dios que alimenta nuestra fe? ¿Cómo es el Dios que edifica nuestra casa? ¿Cómo es el Dios que guarda nuestras vidas? Entonces, muchas veces ese Dios está tan mal definido. ¿Saben por qué? Porque no hemos ¿qué? Shema. Cuando yo diga así, ustedes van a decir Shema, para que digan, se sabe ya una palabra en hebreo, Shema. ¿Listo? Entonces, es el Dios que no hemos ¿qué? Shema. Uy, ya están sobrados. Pero además de eso, dice nuestro Dios, pero también, ¿qué dice? Uno es. Es el único. No hay nadie como Dios frente a la gran oferta de deidades que hay en el mundo, en el desierto y más allá del desierto. Es el Dios que está por encima de todos, pero también es uno. Es el Dios que tiene unidad en sí mismo, que no cambia, que por eso podemos confiar en Él, que no puede ser dividido, que es inalterable. Es el Dios que Santiago dice, Él es inmutable, Él no cambia. Es el Dios que no tiene hormonas. Gracias, a veces nos lo muestran como hormonas, que te da rabia, que le da alegría, que le da tristeza. Sí, para que podamos entender mucho el concepto de Él y relacionarnos con ese Dios que nos sensibiliza muchas veces a su personalidad. Pero es el Dios que no se altera con nosotros. Gracias a Dios que no es el Dios como el que tenemos nosotros en nuestras propias vidas. Es un Dios que varía, ¿cierto? Yo me levanto y usted se levanta todos los días sabiendo que es el mismo Dios. Que es el Dios que nos promete amor, es el Dios que nos promete cuidado, es el Dios que nos disciplina, Dios que nos enseña, que nos castiga, que ve que el pecado es malo y nos corrige el pecado, ¿no es cierto? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que el pueblo perdió la sensibilidad de Dios por no oír, no conoció a Dios por no oír a Dios, no le conoció. Tenemos tantas dificultades para la relación con Dios porque justamente no le conocemos. A veces tenemos ideas, por ejemplo, si ahorita dijéramos, hay una necesidad en la tribu Huaunán y necesitamos que vayan 3 parejas a quedarse 6 meses en la tribu Huaunán, en el sur del valle, el sur de Chocó, norte del valle, en la tribu Huaunán. Entonces decimos, bueno, cerremos los ojos, vamos a orar para pedir que el Señor nos muestre en esta mañana a quién va a enviar, ¿cierto? Es hipotético, pero puede suceder, ¿cierto? Entonces usted cierra los ojos y usted ¿qué inmediatamente piensa? Envíalo a él. El mono diría, pero ¿cómo le ocurre? Estoy a 1 mes de tener una hija. Señor, conmigo no cuente. Aquí mi hermano Pedro diría, yo ya estoy calvo, muy viejo para esos trajines. Señor, mire, esa pareja que es nueva. Ellos que no saben lo que les corre por la pierna arriba, que vayan ustedes, ¿cierto? ¿Qué porcentaje posiblemente diríamos, conmigo no cuente? Creo que el 100%. Creo. ¿Por qué? Porque pensamos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que se tiene que compadecer de nosotros y que no nos diría que hiciéramos algo así tan terrible, tan terrible. Si Cristo hubiera pensado así, jamás hubiera venido a la tierra a morir por nuestros pecados. Mi papá me ama, yo vivo en el cielo, yo soy el hijo de Dios, soy el que hizo la tierra, yo no me voy a convertir en un ser humano, no me voy a convertir, conmigo no cuente. Falta el conocimiento de Dios. Por no conocer a Dios, suponemos que Dios es lo que no es. Entonces, por eso no tenemos fe en ese Dios verdadero. Por ejemplo, lo más difícil de entender en toda la Biblia es ¿qué? Dígalo, Isa. No, pero de Dios. ¿Qué es lo más difícil? La Trinidad no se entiende, pero es fácil de explicarla. Vea, 3 dioses, 3 personas, un solo Dios verdadero. 1, 2, 3, falange, falangil y falangeta. Un solo dedito y 3 partes. Ya, le explicaba. ¿Difícil? No, fácil. Y los teólogos me matarían, ¿cierto? La encarnación tampoco. Porque vimos a Jesús, lo vieron. ¿Qué es lo más difícil de entender de toda la Biblia? No, la voluntad de Dios no, está en la Biblia, está escrita.
Que nos ame más o menos. ¿Sabe qué es lo más difícil de entender? La gracia. Uy, ¿cómo es posible que usted, desgraciado, pecador, miserable? No me lo digo yo a usted, lo dice la Biblia, ¿cierto? Como un gusano que merece el infierno, Dios lo ve con los ojos que ve a Jesús y lo ve como especial tesoro. Con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Uno dice, si Dios me conociera como soy yo. Pues porque lo conoces, que necesitamos de la gracia de Dios. Explíqueme la gracia. La gracia está ahí, está ahí. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por gracia. Porque Dios le dio, le plugó, le dio la soberana gana de salvarnos a pesar de nuestra miseria como seres humanos. Y no es porque seamos buenas personas. Entonces, si nosotros le ponemos la lógica a Dios, si le ponemos a un Dios que es santo, que es perfecto, entonces ese Dios no puede salvarnos a nosotros. Y por eso nos cuesta tanto trabajo y por eso mezclamos tanto la gracia con las obras, ¿sí? Porque tenemos que hacer algo bueno. Usted echó hoy el diezmo, las ofrendas que echó, usted pensó posiblemente, bueno, si yo he hecho esto, el Señor pues me mira con buenos ojos. Está bien, yo sé que Dios se agrada con eso, pero eso no tiene que ver nada con su salvación. Absolutamente nada con su salvación. Su bondad, dice la palabra del Señor, es como trapos de inmundicia delante del Señor, delante de un Dios santo. Entonces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque no vemos qué. Uy, ya por lo menos el 20% ya sabe que eso es chemano, ¿cierto? Es que yo quiero que usted se vaya con esa palabrita en la mente. No es para manipularlo ni para fastidiarlo. Pero cuando yo haga así, usted va a decir ¿qué? Uy, gracias, tan queridos. Si Isa estuviera aquí lo haría más fácilmente, porque ella le obedece a todo el mundo. No oramos a Dios. ¿Sabe por qué no oramos? Porque no hemos escuchado que Dios escucha nuestro clamor. Nos parece que eso tal vez no, que tal vez a las demás personas, que tal vez a otros, que la oración se vuelve relativa. Que mire, yo he orado muchas veces y no ha sucedido nada. Y entonces nos desconectamos muchas veces de Dios, que dice: pídame a mí, clámeme conforme a mi voluntad y yo le responderé. Y entonces leemos en el capítulo 18 de Lucas, dice: y esa mujer, esa viuda que no tenía, y vino e insistió. Y entonces el que escucha eso, el que le pone chemá a esa verdad, entonces se pone insistente con Dios y en su voluntad Dios le responde. ¿Por qué no conocemos a ese Dios? Entonces el encanto justamente de la vida está en a Dios. Esa es la razón por la cual Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, para conocerle y saber con quién contamos en esta vida. ¿Cuál es la fe? ¿En dónde depositamos nuestra fe? Entonces la fe se deposita muchas veces en el pastor, en los líderes, en la capacidad, en la gente de afuera, en la gente de adentro, en todas las personas, menos en Dios. ¿Quién fue la que una monjita dijo, no? ¿Cómo fue que dijo la monjita que usted estudió? Que todo me falta. ¿Cómo? Solo Dios basta, solo Dios basta. No hay nada que podamos hacer los demás seres humanos. No hay ninguna construcción que podamos hacer en nuestras vidas. Solo Dios basta. Y solo de Dios que basta escuchar su voz. Ojo, voz. Segunda razón, ¿cuál es? Para conocer a Dios mismo. La palabra, la voz de Dios nos define a Dios mismo. Y termina con el mandamiento en el capítulo 6. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Uno de los problemas del ser humano es aprender a amar. Vea, cuando su esposa le dice a usted: mi amor, ¿tú me amas? ¿Qué le está diciendo? Entonces le está diciendo, allá entre líneas le está diciendo: a mí me parece que tú no me amas porque tú no haces. Porque ¿qué es el amor, en fin y al cabo? Pongámoslo, ¿qué es el amor? Dice: uy, eso es muy difícil de definir. No, es sencillo de definir. Más fácil que la Trinidad. No es una decisión, ese no es el contenido del amor. El contenido del amor, ¿qué es? Usted necesita algo y yo se lo doy. Ese es el amor. Y lo voy a decir donde dice, en Efesios capítulo 5. Dice que Cristo se entregó por nosotros y murió por nosotros. ¿Sabe? Y ese es el amor de Dios. El amor no está en que tengamos comida, en que tengamos. Esos son los añadidos del amor. Esos son los elementos que se le añaden al amor. Pero el amor de Dios está basado en que Él se entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad, ¿cuál era? La salvación.
el amor de Dios está basado en que Él se entrega porque estaba apuntando en la necesidad fundamental de nosotros. Entonces, cuando la esposa le está diciendo que si me ama, lo que está diciendo es: a mí me gustaría que tú entendieras mi necesidad. Entonces el esposo dice, piensa para sí, porque uno no dice, a la esposa no le dice eso, jamás le dice: esta señora está loca, ¿cómo que no la amo? ¿No ve que yo pongo para el mercado cada 15 días? Entonces la señora, si usted se atreve a decirle eso, entonces la esposa piensa: este cree que yo soy una nevera que me tiene que llenar de comida. Puede ser que no tenga 90, 60, 90, pero no es una nevera. Su esposa no interpreta que usted la ama porque le da de comer. Su esposa, incluso alguien, como para ayudarnos más, hizo un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Como para decir: bájese del bus. Y entonces dice: vea, el amor para una mujer es que le digan cosas lindas, ¿cierto? ¿Sí? Las señoras dicen amén. También que le peinen la cabeza sin malas intenciones. ¿Ustedes saben a qué me refiero, no? Los casados. Ay, mi amor, ¿por qué no me peinas la cabeza? Bueno, venga rapidito. 1 minuto. Liquidado. Entonces, estoy diciendo esto para decir que es difícil saber cómo amar a Dios. Hoy cantamos 2 canciones que eran referentes a eso. Decía: Señor, enséñame a amarte. Y sí que necesitamos aprender a amar a Dios, porque Dios no se deja amar solamente por conceptos que nosotros manejemos. Entonces el Señor dice: ¿sabe cómo usted me ama? Si usted oye lo que le voy a decir, cómo me siento amado. Cuando usted me entrega todo su corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Primero, el amor para Dios es todo, no son pedacitos. Pero el amor es difícil, digamos, porque en el español no es tan fácil traducir estas palabras, y las tradujeron así, como corazón. Cuando el hebreo le decían corazón, él entendía inmediatamente que no era el que bombeaba la sangre, ni mucho menos eran sentimientos. Ahora, háblame de todo corazón, ¿qué era? Con toda la voluntad, con mis decisiones. Entonces Dios dice: mire, ¿sabe qué? Cuando usted tome decisiones basadas en lo que usted ha oído de mí y lo que yo quiero que usted tome como decisiones. Eso me hace sentir amado. Al fin y al cabo, traducido al buen romance, sería la obediencia. Obediencia en las decisiones que tome, ¿no es cierto? Entonces, lo que Dios manda es que nosotros conozcamos a través de Shema cuáles son las buenas decisiones con las cuales se siente amado. Entonces dice: está tomando decisiones correctas de acuerdo a lo que yo espero. Ese hombre, ese hijo, esa hija me ama. Luego, con toda el alma, que tiene que ver con ¿qué? ¿Qué es el alma? Uno dice, pues como que es un espectro raro, una vaina como extraña que se asusta a los niños, ¿cierto? Que salen en los cementerios, el alma, ¿no es cierto? No, ¿el alma qué es? El alma tiene que ver con lo que somos, la esencia, lo que esencialmente somos. Como hombres, como mujeres, lo que nos identifica, vamos a decirlo. Con el temperamento que tenemos, que somos hijos de Dios, con eso que hoy soy, con lo que me identifico, con lo que me da identidad, con todo eso, ámeme a mí. Alguien dijo que nosotros somos únicos en esta tierra. Cada uno de nosotros somos únicos. Y dice, y Dios se siente amado cuando dentro de ese único que es usted, le expresa su amor con lo que usted es. Un hombre como hombre expresándole amor a Dios. Una mujer como mujer expresándole amor a Dios. Y Dios se siente satisfecho con eso. Nadie podrá amar a Dios como lo ama, como lo haces tú. Nadie podrá amarlo, porque eres una persona única e irrepetible. Por eso el Señor dice: esa persona yo la he amado con nombre propio y te conozco desde antes de la eternidad. Te hice para que me amaras. Y Dios como que se pone en ese nivel de decir: yo me someto a esa necesidad. Es como decir, yo tengo 3 hijas, pero cada una me ama de una manera diferente y yo necesito el amor de las 3. Vamos a decir que si queremos hacer esa transferencia al Señor, cada uno de nosotros fuimos creados para amarle, para glorificarle, para expresarle el afecto. Y entonces Dios se siente amado por lo que ustedes. No puedo hacer el amor, no puedo dar el amor que yo tengo, que usted le podría dar a Él. La alabanza es el tributo que rinde a Dios cada persona desde lo que es. Esa es la alabanza en realidad. Yo soy así, y lo que tú eres para mí, lo que tú eres desde el Shema, eso es lo que yo te expreso a ti. ¿No les parece hermoso? A mí me parece muy bonito. Que Dios en algún sentido dependa de Álvaro Fernández para recibir amor solamente de mí.
Pero cambia el Álvaro Fernández por su propio nombre. El Señor dice, lo que tú eres, la esencia, lo esencial de tu vida, eso yo espero que tú me des. Entonces cuando el Señor pide que con toda nuestra alma, con todo lo que somos, como el hombre que somos, la mujer que somos, el empresario que somos, la capacidad que tenemos, lo que somos. Y termina diciendo con todas las ¿qué? Las fuerzas. En realidad las fuerzas se puede traducir como el poder, como lo que contenemos, lo que poseemos, dones, capacidades, recursos económicos. Con todo eso que tenemos, lo entregamos al Señor. Todo lo que ha de ser sacrificio vivo y agradable al Señor, dice Romanos capítulo 12. Todo lo que yo tengo, lo entrego al Señor, lo pongo a disposición de esa mujer que entregó 2 moneditas, ¿se acuerda? El Señor dijo, ella dio más que todos, ella me amó más que todos, porque era lo que tenía, ¿no es cierto? Entonces a Dios no le importa la cantidad, pero le importa lo que usted posee. Hay unos que poseemos menos. Por ejemplo, hay gente que no sabe cantar como cantan los músicos. Pero con ese desafinado también Dios se agrada y se deleita, ¿no es cierto? Y espera de nosotros esa posesión que tenemos. Entonces es necesario aprender a amarle, ¿cómo? Mediante Shema. Disfrute de la vida, conocimiento de Dios verdadero y amor verdadero se dan desde el Shema, desde el oír a Dios. Quiero terminar recordando la historia de una mujer muy sencilla en la Biblia. Una mujer que era israelita, una mujer que tenía la hermana de Lázaro que se llamaba María. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 39, de esta mujer tan sencilla, dice lo siguiente. Dice que María, vean tan bonito, esto es en el Nuevo Testamento. La lectura que yo hice fue en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Aquí han pasado bastantes años y ahora encontramos una mujer que siendo israelita hace exactamente lo mismo. Dice capítulo 10 versículo 39, este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús Shema su palabra, oía su palabra. Y aquí hay un encanto en este texto, porque ella, ¿qué es lo que está haciendo? Ella está haciendo la transferencia al único Dios verdadero del Antiguo Testamento y la pone en la persona de Jesús. Ella está haciendo, vamos a decir con esto, una profecía, anunciando que ese personaje que estaba en su casa era el Dios único y verdadero. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Shema Elohino, Shema Adonai. Él es el único Dios verdadero. Y esta mujer se pone a disposición de él y disfruta de Jesús. Y conoce al Dios a través de Jesús. Jesús lo iría a decir en otro momento. ¿Ustedes quieren conocer al Padre? Me conocen a mí. Entonces está diciendo esa mujer, exactamente, este Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios de mis ancestros, de los israelitas. Y ahora dice que le amaba y le amó a Jesús de esa manera, escuchando su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a oír su voz. Quiero pedir un favor. Yo no quiero fastidiarles en este último momento, pero quiero pedir un favor. Todos los padres de familia, los padres que son personas que son casadas y que están aquí, los papás y las mujeres que son cabeza de hogar, vengan hasta aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Me ayudan si vienen hasta aquí, ¿sí? A toda la familia nos dice Shema. A toda la familia dice escúcheme, pero ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Y yo anhelo en mi corazón que esta exposición de la palabra y estos días que transforma nuestras vidas y se transforma dándole el valor que la palabra tiene que tener en nuestros corazones. Usted no es el único responsable de su hogar, pero usted tiene una carga muy importante en el hogar. Hemos propuesto unos devocionales, ¿cierto? Que terminamos esta semana. En la semana entrante entregamos el de febrero. Eso es una partecita solamente de la dinámica de escuchar la voz de Dios. Hemos propuesto que tengamos una familia que esté unida en oración. Usted es responsable como padre de familia. Ese Shema se vuelve demasiado importante en el peso de su vida. Hoy el Señor nos lo dice a nosotros. Nuestros hogares van a escuchar la palabra del Señor en la medida que usted y yo motivemos. No ahora, disfrute de la vida en su familia.
No habrá conocimiento del Dios verdadero. No habrá amor a Dios si nosotros no dedicamos tiempo a escuchar la palabra del Señor. Y eso implica tiempos reales. Nosotros estamos bajo el dominio de dos elementos, del tiempo y del espacio. Y esos dos elementos tenemos que nosotros dominarlos por medio de la palabra del Señor. ¿En qué sentido? En imponer a nuestras propias vidas tiempos para la palabra del Señor. Esto no puede quedar en el aire como que bueno, chévere, ay sí, pastor, muy lindo, qué chévere, ya me aprendí una palabra en hebreo, Shema. No, eso es un compromiso. Y si el Señor va a edificar la casa, el Señor va a transformar hogares en nuestra comunidad, va a transformar nuestras vidas y va a hacer que nosotros seamos diferentes a la generación que está afuera, demandando que una iglesia le dé testimonio, que seamos la luz y la sal del mundo. Es que nosotros hemos escuchado a Dios. Si no, perdimos el año. Todavía tiene la oportunidad de no volver a la iglesia, pero sería una fatalidad para usted dejar de escuchar a Dios. Sería una fatalidad pensar que esto solamente es un argumento ahí un poco traído los cabellos y que queremos inspirar a la gente para que se sienta feliz aquí, para que diezme y para que el pastor viva feliz. No, señor. Aquí estamos para que usted escuche la voz de Dios. Vea, aquí en esta plataforma, aquí dice un letrero. ¿Le quiere subir? ¿Quién quiere subir? Venga. ¿Usted no ha subido nunca aquí ¿Usted está sin pecado? El que peca muere. ¿Qué dice aquí? Hablemos. No. Háblanos del Señor. No, léalo bien. Háblanos de Jesús. Háblanos de Jesús para que el pueblo de Dios escuche de Jesús. Y vamos a orar para que nosotros tengamos esa responsabilidad. Señor, encomiendo a nuestras familias, a cada persona aquí, y encomiendo estas cabezas de hogar para que sean, Señor, oidores de la palabra tuya, para que sean agentes de transformación de sus propias familias, para que la palabra de Dios cambie el corazón triste y amargado de las familias, el corazón triste y amargado de las parejas, para que convierta en un disfrute de la vida. Yo te ruego, Señor, que el Shema sea lo más importante en nuestros hogares, más importante que comer, como nos dijiste, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Padre, que contundentemente durante este año 2018 y el resto de nuestras vidas, oír a Dios sea lo más importante. Que este letrero que aquí está encima de nosotros, oh, cuánto amo tu palabra, se convierta en realidad en nuestras vidas. Que sea alimento para nosotros, que sea lo que inspire el conocimiento tuyo, Señor, que sepamos quién es el Dios en cual creemos, que la fe no está soportada en el escucharte a ti, que el amor que profesamos por ti no es un amor que nos inventemos, un amor romántico sin ningún contenido, sino el amor que esperas que nuestra voluntad, nuestro ser interior, todo lo que somos, nuestra identidad y todo lo que poseemos sea entregado a ti, para que tú te sientas amado verdaderamente. Y solamente lo entendemos desde la perspectiva de tu palabra. Entonces, Señor, entregamos nuestra voluntad para abrir nuestras Biblias todos los días, Señor. Ayúdanos a hacer devocionales, que en la madrugada de nuestras vidas lo primero que vivamos sea la palabra de Dios. Dios mío, yo te pido por esta congregación que no haya un amor más grande en esta iglesia que el amor a la palabra de Dios, para que el mandamiento de amarte a ti se cumpla verdaderamente entre nosotros. El más grande de todos los mandamientos, amar a Dios, se cumpla desde el amor a tu palabra. Encomiendo nuestras vidas en tus manos, nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recordando que tú vienes por segunda vez, porque la Biblia lo dice, decimos a una sola voz: Maranata. Dios nos bendiga.